FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Comienzan a congregarse las personas en Plaza Italia en la tercera convocatoria a la marcha más grande de Chile. También hay manifestaciones en Providencia, Ñuñoa. Además de regiones, a las 5 de la tarde se espera la mayor concentración de manifestantes en el centro de Santiago. El Contralor le recriminó la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional al presidente. Le dijo que estaba confundiendo una defensa de la nación con el orden público. El gobierno y la moneda salió a insistir que no importa el nombre de la instancia, sino que aquí se debe velar por la tranquilidad y paz de los chilenos. Comerciantes, también ciudadanos de Providencia, le responden a los que están condenando una y otra vez la violencia luego de la jornada de día miércoles. Exigen el plebiscito y que haya más empatía de las autoridades. También la oposición se sumó a que el COSENA y la agenda policial y represiva del gobierno no es la respuesta que quieren los ciudadanos. El costo de la vida sube otra vez. En octubre será 0,8 y 224 pesos, por ejemplo, la UF. Subió la luz, la carne y se visualiza una jornada económica magra durante el mes de noviembre. En tanto, el gobierno sigue tratando de amarrar la reforma tributaria con la oposición en la Comisión de Hacienda del Senado. El cobre es el único que celebra al menos su precio internacional. La cotización sigue al alza a la espera de la tregua entre China y Estados Unidos en las bolsas internacionales. Y Claudio Bravo será titular en el Manchester City ante el Liverpool. Es un arquero excepcional y ha ganado mucho, dijo el entrenador Pep Guardiola. Mientras tanto que la NFP confirma que la Roja Sub-23 se baja de importante amistoso en España. Se insiste que el sindicato de futbolistas va a evaluar el lunes si vuelven o no a jugar la próxima semana lo que queda de campeonato en el fútbol chileno. FTC Noticias, en un Chile que se cansó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias que comenzamos a partir de las movilizaciones, lo que está ocurriendo en el centro de la capital, también lo que está ocurriendo en distintas comunas de Santiago, pero además lo que está ocurriendo en regiones. Hemos sabido de señalizaciones y de hechos que se están dando y desarrollando en nuestro país en distintas instancias. También está la imagen que aún queda de lo ocurrido en Providencia el día miércoles, cuando se convocó a una manifestación que fue frustrada rápidamente por la acción de fuerzas especiales en el Costanera Center o sus inmediaciones, donde llamó la atención que se custodiara mucho más el centro comercial que, por ejemplo, el Hospital Félix Bulnes, que está ahí frente a este lugar. Recordemos que era el Hospital Militar de Santiago, otrora es el lugar y recinto asistencial castrense, donde, por ejemplo, el 2006 murió Augusto Pinochet Ugarte, y hoy es un hospital para niños, también para adultos mayores de la zona poniente de la capital. Bueno, eso en tanto, y lo que estamos viendo a esta hora es que aún hay cierta normalidad, o por lo menos tráfico de vehículos en la Plaza de Armas, en esta señal que entrega Galería Cima a través del canal de YouTube. Esta señal que para muchos va a empezar a completarse en próximos instantes, porque se ha visto algunos manifestantes por el lugar, también la acción de fuerzas especiales y, por ejemplo, una manifestación artística, una cueca para Chile que ha hecho el Ballet Folclórico Nacional El Bafona. De eso y más estaremos hablando en esta jornada de FTC Noticias, este viernes 8 de noviembre, que completa 21 días continuos de manifestaciones, 3 semanas desde ese 18 de octubre que con la ciudadanía activa se empezó a dar el apoyo
a la evasión masiva del metro, la evasión que se estaba desarrollando por el mundo secundario, escolar, también por los estudiantes universitarios. Luego de eso comenzaron las manifestaciones que no han parado y que se han sintonizado, por ejemplo, lo que ustedes veían en nuestra programación, con el programa Conversemos, esta canción que ya ha señalado el grupo de hip hop urbano, Los Fletcher, atentos chilenos, esta señalización de la ciudadanía a que nos cansamos, no son los 30 pesos, son los 30 años y todo lo que se ha desarrollado en estos 21 días. Asiago, 21 días donde la gran parte de la respuesta del gobierno, salvo unas disculpas en medio de esta movilización y este estallido social del gobierno, ha sido más bien acciones represivas, acciones policíacas, anuncios que tienen que ver con esa medida. Bueno, de eso y más estaremos hablando, junto también, por ejemplo, con el acuerdo que se está desarrollando a esta hora de la modernización tributaria del gobierno ahí en el Parlamento. A esta hora en el Congreso se está desarrollando esa firma, ustedes ya lo están viendo en pantalla, gracias a la señal de Televisión Nacional. A esta hora la Comisión de Hacienda del Senado está haciendo esta firma, la registro y las palabras que se están a pronto de entregar por parte de los parlamentarios, a la firma, por ejemplo, de los oficialistas José García Ruminoto, Juan Antonio Coloma, por parte del oficialismo, y lo que va a ser la firma de Carlos Montes, Carlos Montes por el Partido Socialista, Jorge Pizarro por la Democracia Cristiana y Ricardo Lagos Weber como presidente de la Comisión de Hacienda y militante del PPD. Esta firma donde está ahí el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, podríamos decir el que ha tratado de articular más esta situación o este diálogo con la oposición, dando también un poco el brazo a torcer. Ya no es el ministro Felipe Larraín, que aseguraba que la reintegración tributaria tenía que ser ineludible, inexcusable, y que tenía que darse en la discusión de la modernización tributaria, como le ha puesto el gobierno, la reforma tributaria como se le ha conocido en nuestro país. De eso y más estaremos prontamente hablando. Nosotros los invitamos al más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, FT Cobre, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también Federación de Trabajadores del Cobre, donde está la transmisión en vivo y en directo, y también FT Cobre en Twitter, FT Cobre en nuestro canal de YouTube y radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, junto al ftc.cl, la señal de televisión también que emitimos todos los días desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile y por eso han apoyado esta labor informativa desde los trabajadores, por los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores de nuestro país. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias este viernes 8 de noviembre. FTC Noticias. Toda la información ahora. Y vamos entonces a escuchar palabras de el gobierno a esta hora con la novedad que se está desarrollando en nuestro país. En Televisión Nacional ya está hablando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Nos conectamos a esa señal también para escuchar las reacciones de este acuerdo, donde por ejemplo se grava el patrimonio de las propiedades con más de 400 millones de pesos de avalúo fiscal, por ejemplo, y otras novedades que tiene este proyecto de modernización tributaria que se va a ir desarrollando en el Congreso y que, recordemos, después tiene que volver a la Cámara para ser discutido y luego ya emanaría nuevamente por su paso por el Senado como ley de la República en los próximos meses. Escuchamos palabras del titular de Teatino 120, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Lo importante de este acuerdo es dar una primera señal al país de unidad, de que enfrentamos un momento particularmente complejo, no solo en lo económico, sino que también en lo institucional, y que estemos hoy día reunidos con los representantes de la ciudadanía, los representantes electos de la ciudadanía, del oficialismo y de la oposición. Creo que es una señal potente en pos de la unidad, del diálogo que tanto los chilenos están esperando. Los chilenos y las chilenas creo que están cansados de ver la división, la polarización, los desórdenes, la falta de normalidad de la vida cotidiana, y nosotros como autoridades, los parlamentarios como representantes electos del pueblo, estamos en la obligación de dar esa señal, y yo quiero destacar ese hecho por sobre todo en este momento. Un llamado a la unidad, un llamado al diálogo, y ojalá podamos replicar este sentido republicano que hemos encontrado hoy día aquí con los senadores en las múltiples iniciativas
relevantes que el país exige en adelante. Ahí estaban parte de las declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de esta firma con los parlamentarios de oposición y de gobierno de este acuerdo por la reforma tributaria. Va a tomar la palabra el senador Ricardo Lagos Weber, integrante de la Comisión de Hacienda, presidente de esta instancia en el Senado. Muy buenas tardes. Lo que tenemos acá es, para ponerle en contexto y no confundir a nadie, es un marco de entendimiento para aprobar el proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera. Un proyecto de reforma tributaria que desde la oposición nos significó durante mucho tiempo muchos reparos. Y lo que ha ocurrido y que ha facilitado este marco de entendimiento es que ese proyecto original ha sido modificado sustantivamente, no solamente en términos de lo que recauda el proyecto, que recauda 4 veces más, 2.000 millones de dólares, sino que muy importante, hay un giro respecto a un proyecto que apuntaba a rebajarle impuestos a un sector de chilenos que les va muy bien, y eso se revirtió en este marco de entendimiento, y encima de aquello, y eso es lo que quiero relevar, se introduce un impuesto al patrimonio inmobiliario de avalúos fiscales sobre 400 millones de pesos. En castellano eso significa que acá hay un giro respecto de un proyecto que lo que persigue es recaudar y de manera más progresiva y justa. Digo esto porque este entendimiento no fue fácil y quiero valorar la actitud y la disposición del ministro Ignacio Briones en esto. Porque este proyecto es distinto, porque se hace cargo no de lo que demandaba la oposición desde hace mucho tiempo, sino que se hace cargo de una demanda que hay muy fuerte y que nos lleva 3 semanas en una situación muy delicada en nuestro país, en la cual lo que se debe apuntar es a financiar una agenda social más intensa y más robusta y para lo cual requiere recursos. Y creo que no basta con recaudar, sino que recaudar de manera justa. Quiero valorar este esfuerzo, ministro, se lo digo de verdad. Costó mucho llegar a este punto y este trabajo ciertamente puede no ser perfecto, no alcanza toda la dimensión de lo que muchos queremos en materia tributaria. No somos gobierno hoy día, la oposición, no es nuestro proyecto de gobierno, tributario, pero sí creo que hemos influido en esto y creo que es un muy buen pie. Bueno, ahí está entonces. Palabras entonces del senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, y palabras que ha planteado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Esto es lo que tenemos que hacer como autoridades. Podríamos decir el mayor comentario que hace Ignacio Briones, los senadores como representantes del pueblo, nosotros como representantes del Ejecutivo, de donde además Ignacio Briones ha dicho que en la discusión lo que más le ha costado hacer entender a muchos, en su calidad, recordemos, como también académico, desde la posición de la doctrina económica, es que hay personas que siguen considerándose, pese a lo bien que le ha ido en el país en los últimos años, en los últimos 20 años, para no cerrarlo a los 30, porque podríamos decir la década del 90 fue el reacomodo tras la salida de la dictadura en materia económica. Pero en los últimos 20 años, a esas personas que le ha ido muy bien, esas personas se siguen sintiendo de clase media, dijo Briones esta mañana. Y eso es una dificultad, porque no son clase media en definitiva cuando sus ingresos superan mensualmente, por ejemplo, los 10, 30, 20, 40, 50 millones de pesos, sea como empresas o sea como personas naturales. Y esa complicación evidentemente también ha determinado lo que fue la discusión de la denominada reforma tributaria en su minuto, y hoy este es un marco de entendimiento. Escúchese bien lo que dijo también Ricardo Lagos Weber como presidente de la instancia, es decir, vamos a seguir apelando y apostando de que la palabra empeñada del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se mantenga en el tiempo en la discusión que se va a plantear de ahora en más, y que junto con esto, este primer reacomodo tributario, esta reformulación del proyecto original de modernización tributaria, tampoco va a solucionar todos los dineros que faltan para acoger o plantear las demandas sociales en nuestro país. Y eso también es una señal que Lagos Weber quiere hacer a modo de que no se malentienda, que lo que estamos haciendo en definitiva es una manera de dar por sentado que todo se va a solucionar. Por ejemplo, hay demandas como la que el mismo Ignacio Briones el día miércoles tuvo que bajarse de su automóvil en Valparaíso, Viña del Mar, y plantearle a los camioneros y a los automovilistas que no se puede llegar y rebajar el peaje
o los tax, porque sencillamente sería echar por la borda la disciplina fiscal, que siempre ha sido tan anhelada en materia de nuestro país. Y, por ejemplo, aquí está una discusión que nos toca en términos de lo que ha sido la voz de la Federación de Trabajadores del Cobre. ¿Qué pasa con la inversión en las industrias? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la inversión en ventanas, en una fundición y una refinería que han querido sustentar un trabajo industrial y mejorar una cadena productiva? Eso también está ahí presente, justo cuando además se sabe de gastos que hay que hacer en otras áreas, como por ejemplo el gasto que quiere hacer el Ministerio de Desarrollo Social en Diálogos Ciudadanos, donde algunos ya plantean que hay un mal gasto. Y así vamos a ir sumando una serie de cifras al respecto. Bueno, así están las cosas y así está esta primera señal que hemos dado en vivo y en directo en este Salón de los Presidentes, ahí del Senado de la República, donde la Comisión de Hacienda firma este marco de entendimiento entonces con el gobierno en un nuevo proyecto de modernización tributaria. Ya no es el que planteaba Felipe Larraín en su minuto como reintegración y otro, sino que este es un acomodo en vista de conversaciones que se han sostenido estas 3 semanas entre la oposición y el gobierno, por lo menos en la Cámara Alta. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, en el día de ayer por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, se citaron a las instituciones permanentes de la República. Eso dice la Constitución respecto de por qué un presidente puede, tras la reformulación que se hizo también de la propia Constitución de 1980, el 2005, por qué el presidente de la República puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor. Ya no tampoco se puede autoconvocar con 2 de sus miembros como cuando se instaló en 1990 el COSENA y, por ejemplo, también lo encabezó en algún minuto Pinochet como comandante en jefe del ejército. Hay que recordar lo que el dictador, tras la salida de la presidencia, estuvo 8 años en el ejército y alguna vez también lo citó cuando, por ejemplo, estaba la situación de complicaciones con su hijo en materia económica. Bueno, eso ya pasó, evidentemente, ya hasta el 2014, cuando se convocó tras la demanda del presidente de Perú, Alan García, el fallecido presidente Alan García, cuando se fue al primer litigio internacional en la Corte Internacional de Justicia por los límites marítimos con Perú. Hace 5 años que no se convocaba el COSENA y se convocó ayer por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero un abogado también, junto con el presidente de la Corte Suprema, que llegan a este lugar porque son los 3 poderes del Estado, el presidente del Senado, Jaime Quintana, el presidente de la Cámara, Iván Flores, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque ahí también va el general director de Carabineros. Bueno, el abogado y Contralor Jorge Bermúdez, con mucho respeto, luego de que el presidente hiciera lectura de la Constitución y de los artículos que se citan, le dijo que aquí se estaba convocando al COSENA sin que existieran los antecedentes o los argumentos de un daño a la defensa nacional. Porque el COSENA no era para hablar temas de orden público. Y lo han ratificado hoy, una y otra vez en redes sociales, abogados y expertos en materia jurídica como por Rodrigo Pica. ¿Quién dirá usted de Rodrigo Pica? Bueno, Rodrigo Pica no es nada más ni nada menos que el ex relator del Tribunal Pleno del Tribunal Constitucional. Y él lo ha planteado también en un posteo señalando que no se cita al COSENA por áreas de orden público. Porque si no, consideraríamos al ciudadano, al manifestante, al adversario político o al opositor como un enemigo del Estado. Eso es el error jurídico que ha cometido el gobierno y el presidente Sebastián Piñera al citar al COSENA a las labores de discutir el orden público con las instituciones permanentes. Porque ninguna de esas instituciones permanentes, salvo Carabineros y los tribunales en materia de zanjar una discusión como la que acaba de zanjar hace algunos instantes un juzgado de garantía de la capital que compromete a la estación Pedreros de la línea 5 del metro, no ven el orden público como materia de seguridad nacional. Y ese es el error conceptual que se acaba de confirmar por distintos reporteos y confirmaciones de fuentes que supieron de la reunión y de la manera en que el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, le hizo ver aquello al presidente. Una situación que, en definitiva, llama mucho la atención, que deja muy a contrapelo el error que ha planteado el gobierno y que, además, insiste en este error, porque se ha sabido hoy de palabras de la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno,
Carla Rubilar, quien ha insistido y ha planteado que no hay un error en la convocatoria del COSENA porque no importa el nombre que se le dé. No, pues, si no está para eso. Es decir, si fuera por eso le damos nombre a lo que sea, juntémonos, reunámonos. No, pues. Si usted quiere... Y además, hoy, los propios ciudadanos en los medios de comunicación masivos, como la televisión, los programas de la mañana, una psicóloga, una persona que aseguraba, tenía una pequeña empresa en Providencia de salud mental, hablaba de la empatía, hablaba de escuchar a las personas. Y eso da cuenta, en definitiva, de cuando tú empiezas a cerrarte en algo que un escritor como Ernesto Garrat planteó en una columna de opinión hace algunos días en CNN en español. El Palacio de la Moneda, con todo su cerco de seguridad, está quedando como un pequeño Palacio de Versalles. Justo cuando la Revolución Francesa estaba iniciándose en manera más álgida y violenta y terminaron asesinando al rey Luis XV. Ojo con aquello, porque lo que está pasando hoy al confundir conceptos como el que plantea el Contralor es estar perdiendo el eje de la realidad. Y eso es lo preocupante, lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿Qué es lo que le dijo el Contralor? Le dijo que en los artículos 101, 106, 107 de la Constitución, que se refieren directamente a los escenarios bajo los que se convoca el COSENA, el 101 asegura que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las fuerzas de orden, Carabineros y la PDI, existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Pero el 106 y 107 remarcan que el Consejo puede prestar asesorías en las materias vinculadas a la seguridad nacional y excluyen de aquello la seguridad pública interior. Por lo tanto, el COSENA en el día de ayer fue un error ser citado. Y eso es lo que también le dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien hoy nuevamente en la sede del Congreso en Santiago volvió a plantear la equivocación del gobierno a ese respecto, señalándole que además le dijeron al presidente que no tiene que insistir con una agenda de orden público porque además en Chile la ley es hacia adelante, es decir, si nos ponemos a discutir lo que ha planteado la ley antisaqueo, la ley anticapuchado, la ley antibarricada y todo lo que ayer escuchamos en directo aquí por el presidente de la República, vamos a estar sancionando lo que pase en 6, 7 o 10 meses más, no lo que está pasando en Providencia el día jueves o lo que pasó hace algunas jornadas en los supermercados y los saqueos, que ha habido resultados bien efectivos y positivos por parte de las policías, con personas detenidas informadas hoy por Carabineros, informadas ayer también por las fiscalías respecto de los incendios en el metro y también lo que está sucediendo con lugares donde se está copiando los artículos y productos que han sido saqueados. ¿Sabe dónde estaban los artículos? En pleno centro de Santiago. Estaban ahí en el portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas. Y lo informó también hoy la Municipalidad de Santiago. Entonces, ojo con lo que está sucediendo, porque si empezamos a confundir los conceptos, también estamos confundiendo a la ciudadanía. Y no estamos escuchando lo que plantean muchos, lo que sí está pasando en las calles. Palabras de hoy del presidente del Senado, Jaime Quintana, señalando esta confusión del presidente conceptual y que aquí lo que hay que hacer es llamar a un plebiscito, porque la ciudadanía debe manifestarse mayoritariamente y con su convocatoria a las urnas para saber si se debe o no cambiar la Constitución de la República. Palabras de también las bancadas, junto a las bancadas opositoras, ahí de Jaime Quintana esta mañana en el Senado de la República. Transmitir un poco la mirada de la oposición respecto de lo que fue la convocatoria del COSENA el día de ayer, Consejo de Seguridad Nacional. Me correspondió como presidente del Senado estar presente. La verdad es que no fue una decisión fácil, créanme. Consulté con varios actores, dirigentes, senadores, pero finalmente asistí, aún no estando de acuerdo con el sentido de la convocatoria, porque el cargo que tengo me mandata, me obliga a estar presente, y porque además la oposición ha entendido que en momentos de crisis para que la política también dialogue y hacer presente nuestros puntos de vista, que es lo que hicimos justamente en el Consejo de Seguridad Nacional. Digo que no me sentía cómodo, porque esta es una convocatoria en circunstancias que, si bien tenemos alteraciones del orden público que son muy graves, no estamos en presencia ni de guerra ni de una amenaza para la seguridad nacional, entendida universalmente como las agresiones externas que puede sufrir un país. No es el caso. Por lo tanto, la constitucionalidad
también de dicho encuentro ha quedado en entredicho. Ustedes van a tener seguramente muy pronto las actas, si no las tienen ya, porque lo primero que yo señalé fue que estas actas, en virtud del artículo 107 de la Constitución, inciso tercero, deben ser públicas. Y finalmente el presidente de la República respaldó aquello, no a nadie que se pusiera. Pero también quiero decir que nosotros planteamos con mucha preocupación lo que está ocurriendo hoy día, nuestra condena total a la violencia, a todo tipo de violencia. Es doloroso ver que hay niños heridos, es doloroso ver como 160, o creo que va aumentando su número, personas tienen un serio riesgo de perder algunos de sus ojos por los traumas oculares producto de balines de goma disparados por carabineros. Hay entonces palabras del presidente del Senado, que si uno también vuelve a revisar la Constitución, es la segunda autoridad del país. Entonces, es bien importante que empecemos a utilizar bien el lenguaje como se ha planteado. Entonces, no da lo mismo, ministra Rubilar, en creer que el COSENA, bueno, como era el COSENA y lo que teníamos, lo convocamos. ¿Por qué no? Porque la señal es muy errónea, es una señal que incita para muchos también que las personas que se sienten manifestantes, que se están agrupando ya en Plaza Italia, que vamos a ir viendo también en imágenes, consideran que se les imputa o se les señala como enemigos del Estado. Entonces comienza a darse el desarrollo de la denominada violencia institucional, que también es parte de la discusión de derechos humanos que vamos a ya enumerar en esta edición de FTC Noticias. También la senadora y jefa de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana, Yanna Proboste, tuvo palabras a este respecto pidiéndole al gobierno que termine con esta agenda policial, porque no es la manera de resolver las causas y demandas sociales del país. Una vez más desde La Moneda, el mismo discurso que tuvo en las primeras horas de este estallido social, pensando en que es posible aplacar esta crisis a través de la fuerza. Su agenda, que en el día de ayer ha planteado, ha sido calificada por propios parlamentarios de su gobierno como una agenda represiva. Esto es no entender o no querer darse cuenta del profundo malestar que hoy día se expresa a través de distintas movilizaciones pacíficas de parte de la ciudadanía. Hemos condenado desde el primer momento los hechos de violencia. Los hechos de violencia desde los agentes del Estado y los hechos de violencia que han generado alarma en la población. Pero con la misma claridad tenemos que señalar que son miles de chilenos y chilenas que pacíficamente se han manifestado en contra de este tipo de sociedad que nosotros tenemos. El gobierno no quiere entender y quiere seguir adelante con una agenda social que ha sido ampliamente rechazada porque su agenda social significa profundizar este modelo de mercado. Y ayer ha dado a conocer al país una agenda represiva, que tal como lo han señalado, insisto, parlamentarios del propio bloque de gobierno, es una iniciativa que no contribuye a resolver los problemas y alcanzar la paz social. Palabras de Yanna Proboste, la vocera y presidenta de la bancada demócrata cristiana de senadores. Y así está, en definitiva, la situación. Pero sigamos viendo en la materia de seguridad pública, que es, en definitiva, el error que se cometió para convocar al COSENA, pero que tiene resultados. Hoy el 13º Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado dejar en internación provisoria al adolescente de 16 años identificado con las iniciales BESM, quien fue imputado y formalizado como partícipe del incendio de la estación Pedrero del metro el pasado 18 de octubre, es decir, en la noche de hace 3 semanas. El joven que fue aprehendido ayer por el personal de la PDI, y ahí ustedes ven las imágenes, es el joven que se registra con la camiseta de Colo-Colo. Paradójicamente, según la Fiscalía Metropolitana Oriente, el que tiene la camiseta del equipo que disfruta o que tenía la posibilidad de obtener la llegada al Estadio Monumental en esa misma estación de metro de la línea 5. Se le imputaron además cargos de desórdenes públicos, la interrupción de tránsito con barricadas, también en ese ámbito y ingresar junto a otras personas y arrojar material combustible para aumentar el fuego. El fiscal al respecto, Omar Mérida, también entregó alocuciones y planteamientos y planteó de que en definitiva se pidió la internación provisoria producto de la situación de peligrosidad de esta persona. Bueno, hoy además el gobierno, podríamos decir,
retrucando las críticas que se le ha planteado a esta agenda policial, ha señalado que no se le puede pedir a las personas o no se le puede dar el énfasis en que se autodefiendan. No, me parece que en un Estado de Derecho, ha dicho en conversación con Tele 3 el subsecretario del Interior Rodrigo Villa, no corresponde que los ciudadanos se armen a fin de producir una suerte de autoprotección. El uso de las armas por parte de los civiles está claramente establecido, pero en una lógica como la que no en una lógica como la que se plantea en las redes sociales. Así entonces, Carabineros está haciendo todos los esfuerzos para generar un cuadro de control preventivo, lo que ayuda más que armar y generar dinámica de autoprotección es que todos denunciamos la violencia. Nuevamente las ideas de aquello. Vamos a escuchar palabras del fiscal de flagrancia de la Metropolitana Oriente, Omar Meria, después de esta decisión del 13º Juzgado de Garantía de internar en un centro del Sename a este joven imputado por uno de los delitos de incendio de las estaciones de metro el pasado 18 de octubre. Fiscal, ¿cómo se pudo comprobar en primera instancia la participación de un adolescente de 16 años? ¿Cuáles son las pruebas que hay? Los antecedentes que se ventilaron en audiencia y que fueron decretados como suficientes tienen que ver con fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es el registro de cámaras del metro de Pedreros, que describe cómo una persona con una vestimenta específica, con una camiseta de Colo-Colo muy específica, ingresa, luego va a hacer diversos destrozos, enciende o alimenta un fuego pequeño que había al interior de una de las oficinas. Con posterioridad a eso, lo que ocurre es que algunas de estas imágenes son publicadas en una red social y a partir de la indagación de esa red social se logra identificar a esta persona primero, luego se logra identificar las fotografías en las que aparece y dar definitivamente con su identidad, y luego todo esto termina el día de ayer en la detención y allanamiento. Durante la detención él porta la misma camiseta con la que se ve el registro de cámara, y en el allanamiento, en el domicilio, se encuentra el resto de la indumentaria. Esto es un buzo negro con rayas blancas y unas zapatillas rojas con rayas blancas que son, como estimó el juez, perfectamente compatibles con el registro de cámaras de la estación metro. Es decir, hay una concordancia entre esos elementos que permite atribuir participación. Palabras entonces del fiscal Omar Meria de flagrancia de la Fiscalía Oriente. Durante la tarde va a venir otra formalización de un hombre de 33 años en el 12º Juzgado de Garantía. Hay que recordar que los juzgados en nuestro país actúan sobre la jurisdicción comunal. Bueno, ahí en ese juzgado se va a imputar delito también por incendio a este ciudadano que fue detenido esta vez por personal del OS9 de Carabineros, y que también se le imputa esa acción de la línea 4A, la que sigue imposibilitada, por lo menos en su red completa ahí en todo el eje de Vespucio Sur, para implementar su normalidad desde el 18 de octubre pasado. Hay resultados entonces, y podríamos decir la persecución penal está teniendo resultados efectivos, al menos en la imputación. Esto es la primera etapa de la persecución penal. Vamos a ver si estas personas terminan condenadas y se comprueba totalmente su participación. Debemos también resguardar el principio de inocencia al respecto, pero hay resultados. Hay resultados respecto también de saqueos, de robos que han existido a estaciones de servicio, supermercados, lo que le decía yo, este centro de acopio de artículos robados en pleno centro de Santiago, y eso uno lo que privilegiaría. Por lo mismo, llama demasiado la atención que desde la presidencia se confundan los conceptos y se plantee una seguridad nacional cuando se insiste que la mayoría de la ciudadanía sigue respaldando las manifestaciones pacíficas como la que ya estamos viendo en Plaza Italia, en el centro de Santiago y en distintas ciudades regionales. Conversemos en FTC Radio, un nuevo espacio para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Actualidad, música, entrevistas, medio ambiente, género, política, sindicalismo y economía. Conversemos en FTC Radio, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. En FTC Noticias hablamos de derechos humanos. Eduardo Álvarez, como siempre, apoyándonos en el trabajo comunicacional para nuestra señal de FTC Radio, FTC TV. Y ahí ya estamos viendo cómo se empieza la gente poco a poco a agrupar de aquí hasta las 5 de la tarde para el inicio de esta concentración, la llamada tercera marcha más grande de Chile.
o la tercera la vencida, le han puesto también algunos. Y ya hay informaciones que tienen que ver con las primeras conclusiones que están teniendo los expertos de Naciones Unidas que son parte de la alta comisionada para los derechos humanos de nuestro país. La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, han dicho los expertos del Consejo de Derechos Humanos cuyos nombres no fueron identificados. Todo esto a través de un comunicado público en redes sociales del organismo internacional que han explicado que 20 personas murieron y 1.600 resultaron heridas. Una situación que se complica en definitiva, porque ¿qué es lo que dice completamente la señalización de estas palabras? Se plantea que por estos expertos y esta primera señalización desde el Consejo de Derechos Humanos, que la violencia no es la manera de reprimir o de entregar una solución a las demandas sociales y políticas de las personas. Todo esto mientras que usted está viendo, ya se empieza a reunir personas en Plaza Italia, los camioneros además se están manifestando en nuestro país, tanto también como en Temuco, con el alza del TAC, donde recordemos han salido a la calle funcionarios, educadoras, también dirigentes mapuche en la capital de la Araucanía, y el ministro Jaime Mañalich, recordemos, ayer tras lo que fue esta protesta de los funcionarios, dijo que ya a su juicio varias de las lesiones que él ha visto, especialmente en el tema del trauma ocular, dan cuenta de que hay violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y esto a su vez se reafirma con lo que ya se informó en su minuto por la Fiscalía Metropolitana Oriente de la formalización de 14 carabineros por torturas el 21 de octubre pasado. Así las cosas es que se está empezando a desarrollar una situación nuevamente donde veremos si la respuesta otra vez de parte de quienes detentan las herramientas del Estado para la coerción del orden público va a ser otra vez la represión, especialmente el uso de gases o de uso de escopetas antigases o lacrimógenas, también ya los citados balines, perdigones, que están dejando este resultado de 5 personas con estallido ocular, es decir, ya sin ojo, y 177 en total de heridas oculares, además de la cantidad de más de 1.800 heridos ratificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y hasta 3.000, ha dicho la Cruz Roja en una primera señalización. Bueno, eso por un lado, y donde, por ejemplo, para algunos como expertos en seguridad, como la académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damert, llama la atención de que si se quiere hablar de una agenda que vaya directamente contra el encapuchado, el que genera violencia, el que hace la barricada, el que hace destrucción, que se deje de usar el gas lacrimógeno en las protestas, en las manifestaciones que son pacíficas, porque no se condice una cosa con otra. Bueno, veremos qué pasa a ese respecto. Bueno, en vista de eso, hoy se han conocido además nuevas señalizaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y también la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. ¿Para qué? Para revisar uno de los hechos para muchos más graves que se ha visto de esta semana. Un carabinero, ahí en calle San Martín, en plena capital de la región de O'Higgins, utilizó a un adolescente de escudo para luego utilizar una escopeta y lanzar una bomba lacrimógena para dispersar a las personas que le recriminaban que seguía utilizando a ese joven. Si bien no se ha podido establecer la identidad de ese adolescente, sí hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía de O'Higgins y hoy, además, ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, la sede del INDH de O'Higgins interpuso 4 querellas por apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como también el delito de violencia innecesaria a raíz de las manifestaciones desde el 19 al 23 de octubre con el uso de escopetas antidisturbios. David Bahamontes, el jefe regional de O'Higgins del INDH, dijo que cada uno de los casos corresponde al de un niño de 5 años que estaba con su madre el 23 de octubre cuando aún regía el estado de excepción y fue alcanzado por perdigones percutados por un militar. Asimismo, el 21 de octubre, mientras carabineros disparaba y utilizaba gas lacrimógeno para disolver una manifestación, un funcionario policial disparó a corta distancia a una persona que recibió 3 perdigones. La víctima demandó al personal de carabineros el cese del uso de las escopetas en la presencia de niños. Otro motivo de la presentación también es lo que ocurrió el 20 de octubre con una de las víctimas que salió a la calle para ver la manifestación que se desarrollaba en las inmediaciones de su hogar. Recibió disparos por efectivos policiales mientras un grupo de manifestantes corría hacia su línea directa. El 19 de octubre, además en Rancagua,
Una persona que volvía a su domicilio se encontró con otro grupo que huía de carabineros y un vehículo policial se detuvo a escasos metros de distancia, descendió un funcionario premonido de una escopeta, le disparó luego de apuntarle directamente justo en el momento en que la víctima giraba para escapar. Así entonces se siguen viendo estas situaciones. Y hoy la directora o la defensora de la niñez, otro de los organismos autónomos que se han ido creando, se ha colocado en posición de decir que hay manifiestas violaciones a los derechos humanos. El tema va a volver al debate. ¿Es sistemático o no esto? ¿Es uso generalizado? ¿Es ataque generalizado? Bueno, aquí ustedes lo están viendo acá, aquí, en este minuto. En este minuto, la imagen de la galería Cima en YouTube está demostrando cómo, ante cualquier convocatoria de los manifestantes ahí en Plaza Italia, de inmediato se usa el gas lacrimógeno por parte de las fuerzas especiales de Carabineros. Va a ocurrir esto hasta que sean tantos a las 5 de la tarde que no se usen y se le deje estar un tanto hasta las 7, 7 y media de la tarde, cuando nosotros hemos pasado por ese lugar y nuevamente genere esa dinámica. Ese es el juego en definitiva que vamos a estar peligrosamente planteados como ciudadanos, porque salvo la bomba incendiaria del lunes pasado que afectó a 2 funcionarias en ese mismo lugar, no se ha visto más uso de bombas incendiarias, por lo menos, salvo una en Renca, creo que también, cuando se dio un intercambio entre funcionarios desde una comisaría con personas que estaban en la plaza de Renca, no se ha visto de manera mayoritaria. Por lo tanto, vuelve a llamar la atención. Y sigue repitiéndose una y otra vez la cantidad de acusaciones en redes sociales de que también se ven a policías infiltrados en las manifestaciones, y algunos de ellos también asusando a la violencia en estas mismas manifestaciones pacíficas. ¿Qué es lo que queda, por ejemplo, también para hoy? Que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de Carabineros por la detención de 2 jóvenes de 16 años en la 4ª comisaría de Río Bueno, detenidos en las movilizaciones sociales realizadas en la comuna. De esta manera, entonces, la Corte dice: resulta útil consignar que los niños, niñas y adolescentes constituyen un sujeto especial de protección para el ordenamiento jurídico, en términos de que toda la actividad que despliega el Estado frente a la comisión de eventuales ilícitos debe tener en cuenta que ha de ejecutarse sin desatender su interés superior, dicen los jueces de la región de Los Ríos. ¿Y qué es lo que dijeron ayer los jueces de la Corte Suprema? Es un fallo unánime. 5 ministros de la Corte Suprema, 5, encabezados por el presidente de la Sala Penal, Hugo Dolmech, que no podía seguir detenido David Veloso Codocedo, el soldado que no quiso venir a Santiago a ejercer labores de represión en el estado de excepción como se había planteado por su jefatura militar, y estuvo detenido más de 20 días en la Brigada Acorazados de Antofagasta. Salió feliz ayer, dijo que le agradecía el apoyo a todas las personas y abogados que estuvieron con él y llamó al pueblo a seguir alentando sus demandas sociales. Así está el estado de situación en materia de derechos humanos, ya con esta señalización que se hace desde expertos y la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. También el apoyo que se ha recibido desde el mundo de la cultura y una chilena como Anita Tijoux dando cuenta a la televisión francesa de lo que ocurre en nuestro país, un actor como Robert De Niro apoyando las movilizaciones en sus redes sociales, un artista como el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, también apoyando aquello, y la imagen que ustedes siguen viendo acá, el ejercicio de gases y bombas lacrimógenas por parte de Carabineros para copar la Plaza Italia. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 4 de la tarde cuando empieza a llegar más gente? Pareciera que no estamos entendiendo nada de lo que está ocurriendo en estos 21 días de movilización social, que hoy van a cerrar además con esta tercera y masiva marcha convocada, la más grande de Chile, ahí en pleno centro de Santiago. Conversemos en FTC Radio, un nuevo espacio para las trabajadoras y trabajadores de Chile. Derechos humanos, infancia, educación, justicia. Conversemos en FTC Radio, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a 12 informaciones económicas. Una que tiene que ver con el índice de precios al consumidor. Quedó en 0,8 de aumento, el más alto de los últimos meses en nuestro país. Y eso, en definitiva, habla de una situación que rompe toda la tendencia. Lo más alto que se había visto era el mes de mayo, con 0,6. Y así las cosas es que la base
va a quedar con una situación para algunos desmedrada, en definitiva, de lo que vaya a ocurrir de ahí en adelante respecto de la situación económica. ¿Por qué? Porque la situación del IPC en este mes de octubre da cuenta de un alza muy muy grande de el precio de las carnes y también del precio de la luz. Y así, en el 10º mes del año, 11 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC, es decir, el costo de la vida, aportaron con incidencia positiva. Esto es la jerga económica, pero ¿qué quiere decir? Estuvieron al alza. Así las cosas, destacó que aumentaron vivienda, servicios básicos, transporte y también influyeron en su conjunto las restantes. Así las cosas, usted puede ver que en la ponderación hay un aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestuario y calzado, vivienda y servicios, salud, transporte, qué decirlo también, comunicaciones y transporte, claro, le decía yo, y perdón, recreación y cultura con 4,8, educación con 4,5, bienes y servicios diversos 2,3, restaurantes y hoteles 2,6. Señala en la acumulación. Que lo que queda entonces en sintonía es que vamos en una variación a 12 meses de 2,5 y aumentando significativamente en las divisiones. ¿Cuáles son las que tienen mayores incidencias? Viviendas y servicios básicos, transportes y comunicaciones. Electricidad, paquetes turísticos, el pan también tiene solamente una baja, y la carne de vacuno, la que tiene mayor incidencia, con un 3,3 ya acumulado, una variación mensual de 4,8. ¿Y qué es lo que hace esto? Que en materia, por ejemplo, de los arriendos y los dividendos, aumente la unidad de fomento, porque se regula por el IPC. Van a subir 224 pesos de aquí al próximo 9 de diciembre. Es de 9 a 9, recuerden ustedes, tras esta información que se entrega por el INE. Esto en vista de, podríamos decir, si esa es la mala noticia para todos, la buena noticia para el fisco chileno al menos, y la minería, es que sigue y termina una semana con muy buenos resultados el precio internacional del cobre. Ustedes lo ven ahí, en definitiva tuvo un alza durante toda la semana. Terminó en 2.69.9 con 0.18 y una mensualidad de 2.67 para cerrar la anualidad en 2.72.3 con un menos 8.81 según la información de la Comisión Chilena del Cobre. Eso sí, que lo que queda para muchos el rezago es la palabra que se ha escuchado esta mañana y que lo cita la agencia internacional Reuters, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que no ha acordado revertir aranceles con China, y en definitiva seguimos en estos vaivenes. Combos van, como iba, dice el chiste contado hace muchos años por humoristas en el Festival de Viña. Pero para Trump esto pareciera que es cuestión de todos los días. No se ha acordado revertir los aranceles sobre bienes chinos, aunque destacó que a Pekín le gustaría que lo hiciera. Y así están las cosas. Veamos si esa situación y el eventual acuerdo con el gigante asiático va a marcar la mitad del mes, o vamos a seguir esperando que ese acuerdo se firme de aquí a finales del 11º mes del año 2019, la tan anhelada para algunos tregua comercial entre los dos gigantes que mueven la economía del mundo, Estados Unidos y China. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, mientras ayer se conoció por la tarde, ya se lo decíamos, que la NFP ya estaba negociando y hablando de volver al fútbol la próxima semana, los que saben de fútbol, porque fueron campeones del mundo al menos 2 veces, los argentinos, acusan que es el colmo que vuelva en nuestro país en la semana del 15 al 17 de noviembre el balompié nacional. ¿Por qué? Porque en Argentina sí que se da cuenta y se habla de esta poca sensibilidad que quizás puede tener la sociedad chilena con la cantidad de muertos que tiene la situación del fútbol nacional. Así las cosas es que el diario Olé, uno de los principales diarios deportivos trasandinos, ha asegurado con el titular: el colmo, : vuelve el fútbol Chile. Después de 3 semanas de protestas se reanudará el campeonato chileno, una resolución que llegó a horas de que se cambie la sede de la final de la Copa Libertadores y sin que se haya resuelto los problemas sociales, aseguraron. Todo esto además puede hacer que la Universidad Católica levante la Copa de Campeón ante Colo-Colo ahí en el Estadio Monumental, porque ese sería uno de los partidos que debería volver
si es que vuelve el balompié la próxima semana. Pero también va a depender de lo que diga el sindicato de futbolistas, dicen muchos, en materia final de esta discusión que se está desarrollando en nuestro país. Por mientras, nos quedamos con otras informaciones deportivas que tienen que ver con que el entrenador del Manchester City, el español, o el catalán más bien, Pep Guardiola, ha confirmado que va a jugar en uno de los partidos cruciales de la fecha de la Premier League este fin de semana el chileno Claudio Bravo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, el equipo mayoritariamente o más popular de Manchester, va a jugar con o contra el puntero, contra el Liverpool. Esto se va a desarrollar a partir del domingo a las 13:30 horas, donde los del Manchester City tienen que ir hasta el puerto de Liverpool, hasta Anfield, para enfrentar a los líderes de la liga inglesa. Ha dicho Guardiola que Ederson no está disponible para jugar, no sé por cuánto tiempo va a estar fuera, el domingo no puede jugar. Tenemos otro arquero, Claudio Bravo puede hacerlo también, le tengo toda la confianza, y ganamos la Carabao Cup gracias a él, y por lo tanto no tengo dudas que es un arquero excepcional y ha ganado muchos partidos internacionales y torneos con Chile, ha dicho Pep Guardiola, para respaldar a el arquero nacional, que podríamos decir también volvió a la nómina que citó Reinaldo Rueda para jugar el próximo 18 de noviembre con Perú en Lima, el único partido que se va a jugar en esa doble fecha, porque recordemos se suspendió la del 15 con Bolivia. Mientras tanto, ya también la NFP, haciendo cuenta de los problemas económicos por no tener fútbol chileno, ha dado un balde de agua fría para la Sub-23, porque la NFP, mediante un comunicado, informó que La Roja no va a participar del torneo United Football que se iba a disputar en España, considerando la disponibilidad limitada de jugadores debido a la facilidad o la necesidad de facilitar la continuidad de nuestros campeonatos. Se determinó no participar en el torneo United Football Festival Gran Canarias 2019, en la que estaría presente la selección Sub-23 entre el 14 y 17 de noviembre, ha dicho la ANFP. Así las cosas, para algunos sí se va a informar un programa de microciclos para la preparación de esta categoría en el torneo preolímpico de Colombia, que se va a desarrollar entre el 18 de enero y el 9 de febrero del 2020 en Armenia, Bucaramanga y Pereira, en el país cafetero. Así están las cosas. También el fútbol se ha visto afectado evidentemente con lo que ocurre con la emergencia y el estallido social que se sigue desarrollando en nuestro país. Resumen en FTC Noticias. Justo cuando los expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos acusan que hay graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, ya se visualiza otra vez la represión en Plaza Italia a los manifestantes que quieren congregarse antes de las 5 de la tarde, donde está la convocatoria a la tercera marcha. La tercera es la vencida, la más grande de Chile. Con internación provisoria quedó el adolescente que es imputado por la Fiscalía como uno de los autores de los incendios a la línea 5 del metro el pasado 18 de octubre. La decisión del 13º Juzgado de Garantía se conoció hace instantes, mientras que por la tarde la Fiscalía Metropolitana Sur va a formalizar a un hombre de 33 años por similares hechos en la estación La Granja de la línea 4A. El Contralor reparó en el error jurídico de convocar al Consejo de Seguridad Nacional para hablar de orden público. Hoy también lo reconoció el presidente del Senado, Jaime Quintana. Le exigieron, de parte del mundo político, convocar a un plebiscito al presidente Sebastián Piñera. La vocera de gobierno aseguró que da lo mismo el nombre de la convocatoria. El gobierno salió a decir que no es bueno que se armen los ciudadanos. Todo esto en vista de la situación y alentamiento que han hecho algunos voceros ultraconservadores como José Antonio Kast de los denominados chalecos amarillos. A esta hora además los camioneros que están por el No Más TAC están circulando en la zona oriente de la capital, ahí en la autopista de la avenida Kennedy. En la economía hay un aumento del costo de la vida de 0,8 en octubre, ya superamos el 2,5 anual este 2019. Subió la luz, la carne, también el transporte. El panorama no se ve aciago para remate de este año. En todo caso, hay buenas noticias con la cotización semanal internacional del precio del cobre. Y los argentinos dicen que es el colmo que vuelva el fútbol chileno si no se responde a las demandas sociales. La NFP se prepara para que vuelva el balompié a partir del próximo 15 de noviembre. Se va a jugar en Lima el amistoso
contra Perú el 18 de noviembre por la selección chilena con convocados solo de las ligas extranjeras. Este fin de semana en la Premier League ante el Liverpool va a jugar en el arco del Manchester City Claudio Bravo. El tiempo en FTC Noticias. Sí, el panorama ha sido de altas temperaturas en las últimas jornadas. Hoy bajó un poquito, estaba más nublado de lo que se pretendió en un inicio. Hay 27 grados a esta hora, vamos para 29 de máxima según la Dirección Meteorológica en la región metropolitana. 22 grados para Arica y Parinacota a esta hora, con 21 grados en la puerta norte del país. 20 grados para Iquique y Tarapacá. En nuestra zona norte, 19 grados para Antofagasta, 18 a esta hora en la Perla del Norte, también 19 grados para Calama, 23 grados para Copiapó, según la Dirección Meteorológica. Y como siempre, nos detenemos un segundito para el saludo al Distrito Norte, a la División Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministroales, Gabriela Mistral, también el Abra, los trabajadores y funcionarios del edificio corporativo en Calama y, como no, a los más de 230.000 trabajadores de la minería privada. Como siempre, también el saludo afectuoso en la cordillera de Atacama a los trabajadores y al campamento patrimonial minero de El Salvador. 18 grados para Serena y Coquimbo, a esta hora, señala la Dirección Meteorológica, tienen 15 con algo de nubosidad alta. 18 grados con 16 a esta hora, 18 de máxima para Valparaíso en su costa. En la parte norte, en Quintero Puchuncaví, como siempre, seguimos respaldando el hashtag Inversiones para Ventanas. Ahí el saludo, como siempre, a la fundición y todos los funcionarios, trabajadores, familia minera, dirigentes también. El saludo, como no, para los trabajadores de Anglo American, la división El Soldado, Chagres, Los Bronces y, como no, el Gerardo Rivera, uno de los sindicatos históricos de Anglo American. Y el saludo con 29 grados de máxima en los Andes San Felipe para la división andina por la cordillera de la Concagua. 28 grados con 23 a esta hora para Rancagua de máxima, 28 en O'Higgins y Machalí. Y ahí el saludo, como no, a la subterránea más productiva del mundo, la división El Teniente. 25 grados para el Maule de máxima con nubosidad parcial, 26 grados con nubosidad parcial también de máxima para Chillán y Ñuble, 21 grados para Concepción en la costa del Biobío con 60 kilómetros por hora de vientos, 21 grados con cielos despejados para la Araucanía, con vientos no tanto durante la jornada, pero 20 grados a esta hora en Temuco, que está con movilización también. 20 grados para Valdivia, ahí en la zona de Los Ríos, con este fallo bien elocuente de los jueces respecto de la protección a los niños y adolescentes en materia de derechos humanos. 14 grados para Los Lagos y Puerto Montt. 16 grados de máxima para Aysén y Coyhaique. Ahí estamos viendo. 14 grados a esta hora de Coyhaique. Y en Punta Arenas, vamos a hacer el link, 9 grados a esta hora, iba para 8 de máxima, ya la superaron, a las 2 de la tarde allá en Magallanes. Menos 1 grado a esta hora en la Antártica, 16 grados con 15 a esta hora para Juan Fernández de máxima. Y Rapa Nui, que tiene 23 a esta hora, va para 24 de máxima con algo de chubascos en el ombligo del mundo, en la Polinesia chilena, para esta jornada de viernes por la tarde, cuando ya son más del mediodía, las 12 del día con 9 minutos en Rapa Nui, las 2 de la tarde camino a los 10 minutos acá en Santiago. Nosotros nos despedimos para ir a reportear, para estar más presentes que nunca en las movilizaciones y en esta tercera es la vencida, esta manifestación que se convoca en horas de la tarde en nuestro país. FT Cobre, como siempre, para nuestras redes sociales. Un saludo a los más de 600 amigos que ya nos están viendo en Facebook, las reproducciones que nos hacen también a través del FT Cobre y Federación de Trabajadores del Cobre, el @FT Cobre en Twitter, FT Cobre en Instagram, el FT Cobre en el canal de YouTube, donde queda colgado este noticiero. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, también ftc.cl y el más 569-560-29721. Un gran abrazo, como siempre, desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile, por eso hacemos estas noticias de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores. Que tengan un gran fin de semana, a cuidarse, a manifestarse pacíficamente en esta tercera la vencida en el centro de Santiago. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.